¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí andamos con la lluvia, Allá también disfrutando llueve. el sábado. Allá también está lloviendo. Acá un día Sí, está lloviendo desde temprano acá. tremendo. Apagué la cámara porque no me anda bien con este clima en la conexión. Muy bien. Vamos a ir admitiendo y permitiendo que ingresen al resto de los participantes. Estamos. ¿Se ve bien la pantalla compartida? Hola Pauli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola. Se está sumando Bien. más. Aproveché la demora y me fui, pasé por el baño. Muy bien. Estaba con un tema, tuve que reiniciar la máquina porque no me admitía la cámara a mí. Así que ahí estaba. ¿Cómo andan? Bien. Muy a pleno con el tema de la facu, ¿viste? Ya estoy como que no doy más. Hay que tomar Jorbin, que es muy Sí. útil al final de la carrera para renovar pilas y seguir adelante. Ay, no doy más, no doy más. Esta es la parte más difícil, esta mitad de año. La segunda mitad ya va a ser más tranquila. Cansador, ¿no? Sí. Sí, es el fin de carrera. Voy a acomodar Y de acá. hecho me puse la alarma para tu webinar porque si no sigo estudiando, ¿viste? Y así. Bueno, bienvenidos. Allí se está sumando más gente, se sumó Alex, que no te conozco, bienvenido, bienvenida, no sé. Hola, hola. Hola, ¿cómo te va? Bien, soy de Chile. Oh, bienvenido. Bueno, mucho gusto, Alex. No conecto la cámara porque me había quedado dormido y sonó la alarma para tu webinar y me levanté y lo conecté al tiro. No pasa nada, no pasa nada. Estoy Bienvenido, trabajando. bienvenido. Justo estaba Gracias. en el chat con un amigo chileno, estábamos hablando de cómo venía la situación. ¿Qué sos de Santiago? No, de Chillán, como a 400 kilómetros al sur de Santiago. Ah, bueno. ¿Están en Por lo fase menos está 1 haciendo de ustedes también cuarentena. encerrados o están más Sí. tranquilos? Mira, nosotros nos tuvieron casi 40 días en cuarentena, así que Ya hace lo 2 semanas no, porque fue demasiado. Sí, bueno, bienvenido. Me encanta esto de las relaciones que se van abriendo, ¿no? A través de las redes sociales, uno llega a lugares que a veces no imagina llegar. Bien, vamos a comenzar entonces. Si se va sumando gente, la voy a ir agregando a medida que van sumándose a la sala. Bueno, hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas. Las chicas estuvieron ya en otros episodios de este ciclo que voy a llamar Vivir con Flores. En el primer ciclo hablamos del ciclo vital familiar. ¿Sí? Ese capítulo está subido a mi canal de YouTube que se llama Amanecer Reiki. Muy útil para terapeutas para poder ubicarnos en qué parte del ciclo estamos, digamos, cuando tenemos un consultante enfrente. El segundo episodio fue hace un mes, estuvimos hablando de miedos y cómo las flores nos acompañan. Y hoy he decidido encarar este tema porque es un tema recurrente en el consultorio y a mí me parece muy interesante poder ver cuál es la mirada que las flores de Bach nos proponen, ¿sí? A lo que hoy comúnmente se conoce como relaciones tóxicas. Voy a correr esto así se ve lo que quise escribir. Ahí vamos. Mi nombre es Victoria Fiorenzi, las chicas ya me conocen, son alumnas egresadas o exconsultantes, y vamos a comenzar hoy. Bien, ¿qué son las flores de Bach? Me parece importante mencionarlo porque a veces el público al que llega a este webinar no conoce o nunca tomó. Son esencias naturales, ¿sí? Que se ingieren en forma de gotas y que nos ayudan a gestionar las emociones, ¿sí?
son ideales para complementar el trabajo de profesionales de bienestar de la salud o de la educación, psicólogos, psiquiatras, hay profesores de yoga también que consumen y recomiendan las flores de Bach, coach, ¿sí? O counselor, consultores psicológicos, que de hecho esa es mi profesión y a lo que me dedico, soy consultora psicológica. Para adentrarnos en el tema de hoy, vamos a profundizar sobre esto. A ver, relaciones tóxicas. Hoy en día es un término, sí, que se volvió muy popular y que yo considero que es una simplificación de las dinámicas vinculares. Porque algo tóxico no es un diagnóstico psiquiátrico ni psicológico, ¿sí? Y que si bien podemos encontrar personas que tienen algunas actitudes problemáticas o violentas o disfuncionales, podríamos decir, no podemos decir que todo aquello que no satisface lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, es algo tóxico. ¿Sí? Eso es una simplificación y también considero que es parte de la cultura en la que estamos inmersos, y eso, esta cultura del quiero todo ya, todo líquido, todo en el momento, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con el uso del término, y un poco todas las publicaciones que yo fui haciendo a lo largo de este mes apuntaban un poco a desarmar este concepto, ¿no? Cuando decidimos rotular a algo, a alguien, ¿no? de tóxico, lo que nosotros estamos haciendo es corrernos de la responsabilidad de cocreación que tenemos en ese vínculo. Entonces, la intención de este webinar es que puedan retomar, ¿sí?, ese poder cocreador en las relaciones que hoy estamos perdiendo, ¿no? Porque si el otro es el tóxico, yo no tengo nada que ver, es una manera de lavarme las manos, ¿no? Y que obviamente el lugar, la posición de víctima en el que el otro me hace, el otro es malo, el otro es tóxico, no nos permite evolucionar, crecer y mejorar como seres humanos, ¿sí? Entonces, lo más importante es que nos empecemos a preguntar qué es lo que me deja anclado en el mismo lugar una, otra y otra vez, ¿no? A veces me encuentro con personas que sostienen una relación, hablamos de una relación de pareja, pero podríamos estar hablando de un vínculo con la madre, con el padre, con el hermano, con el trabajo, con una droga, con una sustancia de cualquier tipo, cigarrillo, con el trabajo, ¿sí? Hoy vamos a hablar de más que nada de personas, pero yo los invito a que amplíen esto de relaciones tóxicas a otras áreas de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es? Decía que me encuentro con personas que sostienen, ¿no? Y que nunca se preguntan qué es lo que los deja anclados a una persona que se comporta de determinada manera, o por qué se quedan en ese trabajo donde los tratan de determinada manera, o por qué sostienen patrones de comportamiento que son cíclicos, que cuando los observamos siempre son iguales. Entonces, la intención de este webinar es desenganchar lo que hace que vos te quedes ahí, ¿sí? Así vamos derecho a no echarle la culpa al otro. Por las dudas que alguno tuviera la intención, ya les saqué les corté, les saqué la idea, ya está. Vamos para adelante entonces. Muchas veces, esto es re importante, muchas veces lo que se muestra, se ve como una dinámica tóxica, tiene que ver con un trauma, ¿sí? O bien consciente o bien inconsciente de la persona, que nunca fue elaborado. Yo puedo saber, por ejemplo, que tengo dinámicas violentas porque tuve una madre que me maltrataba, pero con saberlo nada más yo no hago nada. Yo tengo que ir a procesar ese vínculo. Y puedo no saber qué es lo que me genera esa violencia. Por ahí yo tuve un abuso en la infancia del que no soy consciente, lo tengo reprimido y estoy en automático. Entonces, una cosa es que una persona haya tenido un trauma, sea consciente y no haga nada al respecto. Otra cosa es que la persona tenga un trauma, sea consciente, lo esté elaborando, y otra cosa es que la persona ni sabe que no sabe. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, la idea es que todos tomemos conciencia de que somos seres humanos, ¿sí?, que tenemos la posibilidad de cambiar. Y hoy vamos a hablar de dinámicas y no de personas. Vamos a hablar de actitudes y no del ser.
Pues yo puedo tener una actitud mala, pero no soy mala persona por eso. ¿Estamos claros con esto? Es una diferencia muy importante. Yo puedo tener una mala contestación, puedo tener un mal gesto, puedo responder mal, pero eso no hace que mi ser completo sea, ¿sí? Y vamos a empoderarnos y a ser agentes de cambio para nosotros principalmente y para el otro. Porque si enfrente tenemos una persona que le está pasando algo, que está sufriendo, y nosotros tenemos, hoy se van a llevar esta información, tenemos la información, lejos de ser los que señalamos y acusamos con el dedo de vos sos, vos, empecemos a mirar qué estamos haciendo por esa persona que quizás ni siquiera es consciente de lo que está haciendo y siempre se relacionó así. Brindémosle la oportunidad de estar enfrente de una persona coherente que les puede mostrar otra manera de dar y recibir amor, ¿sí? Esto me parece muy importante. Y lo voy a trasladar, hoy lo voy a hablar desde las personas, por decirlo así, desde los vínculos entre personas, pero yo los invito a que, como les dije hace un rato, lo lleven a otras áreas de la vida porque es fácil decir que la culpa la tiene el otro, ¿no? En una pareja, pero cuando estamos hablando de una sustancia, la culpa no es del cigarrillo. El vínculo tóxico lo tenés vos con vos mismo y seguís fumando. El vínculo tóxico no es con el trabajo es una cosa que hay que hacer. O sea, no le podemos echar la culpa al trabajo. ¿Sí? El trabajo está ahí, es inerte si lo vemos objetivamente. Sos vos que te seguís relacionando desde la autoexigencia con vos mismo, desde la culpa, de lo que sea, y no podés decir que no, por ejemplo, a un caudal X de trabajo. Entonces, bien, vamos entonces a comenzar con algo que a mí me costó mucho entender. Yo soy terapeuta floral desde el año 2013, empecé a atender en ese año, 2012, fines de 2012, comencé a brindar un seminario allá y entonces donde empezaba a hablar un poco de flores de Bach y abrí mi consultorio, en la que hoy es la habitación de mi hijo. Yo siempre lo cuento esto así con un poco de risa, pero yo atendía en mi casa, ahora tengo mi consultorio afuera. Siempre cuento intimidades de cómo me inicié en esto porque a veces hay personas que como que, ay, no sé si puedo, no puedo. Mira, si pude yo, puede cualquiera, así que, ¿cómo no van a poder? Sí, yo siempre cuento, ¿no? Que me empecé a formar en un momento de mucha escasez mental, donde juntaba las monedas para poder pagar mis clases, en un momento en el que tuve que hacer un montón de cuestiones económicas que eran realmente terribles, o sea, vender una cama, mi cama para comprar mi camilla de Reiki, bueno, ya después de eso cualquiera puede ser terapeuta, ¿no? Y que después hice toda mi carrera de consultora psicológica embarazada, lactando, con el chico a cuesta. Entonces, no hay excusas. Cuando vienen con excusas, yo les cuento mi historia y les digo, no me cuentes otra. Vamos entonces a empezar a trabajar sobre esta diada del amo y el esclavo, que me pareció, les decía, me costó mucho entenderla. Decía, ¿qué me está diciendo este hombre? Bach, el doctor Bach, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Y lo logré comprender hace no mucho, voy a confesar. Así que vamos a adentrarnos en esto. El doctor Bach presenta a Chicory y a Centauri como partes activas de la dinámica del amo y el esclavo, ¿sí? Esta forma de vínculo es completamente asimétrica y deja a un individuo por encima del otro, ¿sí? Toda dinámica humana asimétrica es violenta. Y no estamos hablando de diferencias de conocimiento, porque por ejemplo en este momento yo tengo un conocimiento que vos no tenés, ¿sí? Y es una dinámica de conocimiento asimétrica, porque vos venís al seminario porque hay algo que no sabés o no lo tenés muy claro, capaz te suena de oído, pero no lo tenés claro, y te acercás porque decís, a ver, Vicky sabe algo que yo no sé. Seguramente alguno de ustedes va a aportar algo en este seminario donde yo no conozco de ustedes. Por ejemplo, Alex me acaba de aportar qué es lo que está pasando a unos kilómetros al sur de Chile y cómo están y cómo, si estuvieron o no estuvieron en cuenta. Y ahí la dinámica es asimétrica y es él el que sabe y yo la que no sé. Pero como humanos somos simétricos, ¿no es cierto? Deberíamos serlo. Entonces, cuando la dinámica de asimetría se genera, que es lo que sucede entre Chicory y Centauri, ahora vamos a profundizar, se genera una dinámica violenta, donde empieza a intervenir algunos elementos como el control, fundamentalmente el control, y el sometimiento, que son dos caras de la misma moneda y ahora vamos a ver por qué. Entonces,
Decíamos, control, poder, sometimiento, la imposibilidad de poner límites. Son todos los ingredientes de esta gran torta que hoy vamos a hacer juntos. Y en todos los casos, tanto en quien controla como en quien se deja someter, ¿no? El amo y el esclavo, ambos están muy alejados de su sentir, de su deseo, ¿sí? Y del poder de creación de sus relaciones interpersonales. Les voy a presentar a Chicory y a Centauri. A la izquierda tenemos a Chicory, estas flores rosa pequeñitas. Y a la derecha tenemos a Chicory. Chicory es la flor, esta flor crece en la Argentina a los costados de las vías del tren. Es una flor muy silvestre, ¿sí? en nuestro barrio, si vamos caminando, y es bien silvestre, está ahí, crece así en cualquier parte. Centauri no se la ve tan como popularmente, pero Chicory sí. Bueno, ¿será que tiene que ver con la bioenergía que tenemos que trabajar los argentinos? A propósito de eso, hay una persona muy interesante que se llama José Salmerón Pascual, él es un madrileño. Él y su señora fabrican preparados de flores de Bach con el sistema original del doctor Bach en España. Y él lo que plantea es que cada ciudad debiera tener, de acuerdo a la flora que crece abundantemente en sus entornos, debería consumir esas flores. Cada ciudad debería tener un sistema floral, porque no es casualidad el lugar donde vos nacés, donde elegís encarnar, o donde tu alma elige encarnar, o donde vos elegís vivir, ¿sí? Y que va a ser muy distinta la flora y la fauna de vivir acá o vivir en la China, ¿no? Entonces, que cada persona en ese ecosistema necesita autorregularse de acuerdo a la bioenergía de ese lugar, ¿no? En Hotmart tengo subida una clase sobre esto, ¿no? El poder de la energía, la bioenergía, y vamos a poder hablar de cómo se prepara un floral. Eso es una clase aparte, si alguno está interesado, después lo vemos. Pauli, ¿querés decir algo? Sí, te escucho. Sí, qué importante lo que acabas de decir de la flora del lugar. Hoy es el Día de la Biodiversidad, justo, y hablas justamente de conservar la importancia de conservar la biodiversidad en todos lados, ¿no? En cada lugar, y sobre la implicancia que tiene eso en nuestra salud. Y vos lo llevaste a las flores de Bach y cómo también influye. Así que, bueno, justo es oportuno al día de hoy, digamos. Es muy interesante la mirada de José y yo la tomo, la verdad es que la tomo porque creo fundamentalmente que Bach era un hombre muy inteligente y que si hoy estuviese vivo ya hubiese mutado y evolucionado en su pensamiento, y hay muchos pensadores, bueno, entre ellos hoy vamos a hablar de Ricardo Orozco, que para mí aportan un montón, ¿no? Entonces a veces como no quedarse tan con lo que dijo Bach en el año 30, porque es como, sí, es lo que él dijo y está la base, está ahí, pero después, bueno, seguimos evolucionando, ¿no? Así que a mí me parece muy, muy interesante esta mirada. Bueno, así que ahí les presento a Chicory y a Centauri, que son las protagonistas de esta tarde. Vamos a hablar de Chicory. Yo voy a hablar del arquetipo de Chicory, y desde ahí juntos vamos a ir pensando cómo se lleva a la vida esto, ¿no? ¿Qué pasa en el día a día con una persona con estas características? Insisto una vez más, voy a hablar de características Chicory, no de personas Chicory, ¿sí? Aunque hay personas que tienen un montón de estas características y que les cuesta un poquito más como salir de ahí. Bach decía que había 1 o 2 arquetipos que nuestra alma traía para transitar, y seguramente es un poquito así, pero yo no creo que las personas sean todo, ¿no? Es un momento, es una actitud, y que todo se puede trabajar y se puede aprender a transitar y a modificar, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, Chicory es el arquetipo de la madre, ¿sí? Frases como soy todo lo que necesitas, yo te doy lo mejor de mí, ¿no? Y Bach nos dice que tiene la máxima capacidad de amar, de dar, pero Chicory siempre está esperando algo a cambio. Es como una inversión en un plazo fijo, ¿sí? Él está o ella está dando con la esperanza de obtener en algún momento un dinerillo extra, ¿no? Bueno, son muy afectivos, necesitan ser tocados, acariciados, mimados, ¿sí?
Y si bien detentan el poder, solo es respecto de sus vínculos más cercanos, o sea, no le interesa manipular o querer el afecto, no sé, del verdulero, del de la esquina, del vecino, no. Es con la familia, ¿sí? Cuando no pueden manipular con la palabra, suelen recurrir a enfermedades. Entonces nos vamos a encontrar con personas que frente a cualquier pequeño síntoma es, ay, no sabes lo mal que me siento, necesito que me acompañes al médico, ¿no? Entonces utilizan este tipo de recursos para obtener la atención de su círculo de afecto cercano. La dinámica que más se observa con chicory es la de madres o padres que son sobreprotectores con sus hijos, ¿sí? Que no les permiten ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son estos padres que van a estar guiando los estudios, controlando los alimentos, controlando con quién se juntan, sus compañeros, ¿no? Les van a dar todo lo que puedan. Dinero, comodidades, lujos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está de algún, no consciente, volvemos a esto no es algo que las personas lo hagan porque son malas personas, no, de ninguna manera. Esto es una manera de muchas veces resarcir carencias que ellos han tenido en la niñez. Por ejemplo, se observa madres o padres que han tenido infancia de mucha carencia, que les ha ido bien quizás económicamente ahora, entonces ahora le dan todo a los hijos. No vaya a ser cosa que los hijos experimenten una sola de todas las necesidades que esos padres experimentaron. Entonces se empieza a generar una dinámica donde hay alguien que da desconectadamente, ¿no? No está conectado con lo que realmente es un intercambio. Da en exceso, da. Y lo que empieza a pasar es que el hijo se empieza a acostumbrar a eso, ¿no? Entonces acá empezamos a pensar juntos qué empieza a pasar en una dinámica con alguien chicory, ¿no? Otra característica es que son estos padres que dan, pero cuando el hijo crece, lo que empieza a pasar es que empiezan a pasar la factura. Claro, vos ahora haces tu vida y no venís a casa. Claro, ahora todos hacen lo que quieren acá y yo estoy solo. Esto se ve mucho en frases como, tengo que estar enferma, ¿no? Para que me vengas a ver. Y ahí se empieza a recurrir a las enfermedades, a los síntomas, para obtener el intercambio, ¿sí? Lo que empieza a suceder también es que cuando uno cría a una persona en un ambiente de todas las comodidades, todo el dinero, el otro no experimenta una necesidad, ¿no? Y ya sabemos que lo que a los seres humanos nos motiva a crecer, a ir hacia adelante, son las necesidades. Si yo no tengo necesidad, ¿para qué? ¿Para qué hago? ¿Para qué? No hay una motivación, ¿no? Entonces, como extrínsecamente, es decir, por fuera, este niño, esta persona está siendo criado, estoy pensando en la dinámica padres e hijos, ¿no? Este hijo está siendo criado por esta madre chicory o este padre chicory, ese chico no tiene necesidades o motivaciones intrínsecas. Entonces, la vida es así. ¿Por qué te tengo que agradecer? No conoce otra cosa. Claro, pero ese padre viene de traumas viejos, donde sí pasó probablemente carencias, entonces está subsanando lo que a él le pasó, pero que el hijo desconoce. Entonces en la cabeza de ese padre es, no me agradeces, yo que hago todo esto por vos, y el hijo lo mira, ¿de qué me estás hablando? Si esto es así, yo nací así. Se empieza a ver cómo se construyen los vínculos y que a veces damos por sentadas cosas en nuestra cabeza, porque es lo que nos pasó a nosotros. Pero no es lo que le pasó al otro, y el otro, ¿qué sabe si nació en eso? Entonces, lo que empieza a pasar es que estos padres crean hijos que son inválidos. Son inválidos para afrontar la vida. Entonces, empieza una dinámica de dependencia. Cada vez que ese hijo necesita, lo que hace es pedir. Necesito plata. Se les da plata. Llegó alguien a la... No, me pareció que se había sumado alguien a la sala y lo quería aceptar. Ah, no, me aparece un chat. Esperen que vamos a leer el chat.
Dice, escucho una radio de fondo. No, estoy con mi hijo, Pau, y está con el YouTube. Voy a pedir que lo baje un poquito. Leoncito, ¿puedes bajar un poquito? Gracias. Hoy estoy de madre en cuarentena. Entonces lo que empieza a pasar es que empiezan a generar esas dinámicas, donde vos me tenés que dar a mí, porque vos siempre me diste, y esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Por otro lado, lo que empieza a pasar es que cuando hay tanta sobreprotección, el hijo de una madre o padre chicory empieza a tener dificultades para respirar. Entonces, donde hay un hijo con asma, con bronquiolitis, con problemas respiratorios, empezamos a observar las dinámicas vinculares y generalmente, por no decir siempre, hay una madre sobreprotectora o un padre sobreprotector. Hablamos de la energía de la madre que parecería ser que fuera inherente a las mujeres. No, es una energía femenina, que no quiere decir que sea de las mujeres. Yo puedo ser mujer y tener un montón de energía masculina, o puedo ser hombre y tener un montón de energía femenina, ¿no? Y no tiene nada que ver con la identidad sexual, y no tiene nada que ver con la identidad de género, y tampoco tiene que ver con la elección de pareja. Estamos hablando de la energía. Entonces, claro, estos hijos empiezan a sentir asfixiados porque no tienen capacidad de elección. Porque mamá siempre sabe lo que es mejor para mí, o papá siempre sabe lo que es mejor para mí. Entonces yo me acomodo en esa dinámica. Pensemos que las dinámicas familiares funcionan como si fueran, ¿vieron los colgantes, los móviles de las cunas de los bebés? Que son como así, y que tienen en cada cosito colgando un cosito como un muñequito. Si yo corto un hilo, esa dinámica cambia y se tuerce para volver a encontrar el equilibrio. Las dinámicas familiares funcionan de la misma manera. Entonces, cuando un hijo se acostumbra a este estilo de vida, después lo reclama, ¿no? Otra cosa interesante para encontrar rasgos chicory es ver dónde tenemos sintomatologías físicas, porque lo que sucede es que cuando nos encontramos frente a una madre o un padre chicory, lo que tenemos son afecciones del aparato sexual y reproductor, fibromas en el útero, ¿sí? O nódulos en las mamas también, o cuadros de depresivos principalmente frente al síndrome del nido vacío, ¿sí? Que esto lo vimos en profundidad cuando vimos ciclo vital familiar, es el momento en que los hijos deciden irse de la casa. Entonces, este tipo de relaciones que está planteando, estoy siempre en este modelo de el padre criando un hijo, ¿no? Esta madre, este padre que cría un hijo de esta manera, lo que está generando es una dependencia emocional. Y es una dependencia emocional que va en doble dirección. ¿Por qué? Porque ese padre, consciente o no, está haciendo esto porque sabe que en algún momento va a volver. Ahora, si esa inversión en plazo fijo, como dijimos al principio, no vuelve, va a haber un problema. Ese padre se va a enojar, hoy, mañana o pasado, ¿sí? Entonces, las frases son como, yo solamente que vivo para vos, y vos que me tratas así, nadie nunca te va a amar como yo te amo. Acá cada uno hace su vida y a nadie le importa de mí. ¿Cuánto me querés? ¿Cómo me querés? ¿Me querés como antes? Decime que me vas a querer para siempre. Yo que te di todo, yo con todo lo que te di. Entonces, acá se empiezan a generar unas dinámicas interesantes, porque cuando vos crías una persona desde esta mirada, lo que empieza a jugar en la contrapartida de este vínculo es la culpa, ¿no? Entonces, ¿qué piensan? Ya que somos poquitos, vamos a charlotear un poco. ¿Qué es lo que piensan ustedes, además de la culpa, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a pasar en una persona que es criada de esa manera? Abran micrófonos, vamos a dialogar. Me tomo un poquito de agua. Empieza a aprovecharse también de la situación, o sea, porque yo sé que pido y me dan, entonces, y a chicanear, o sea, le pido, porque si no, mirá que si no me lo das me voy, o sea, subliminalmente ese es el mensaje, si no me das me voy, te dejo sola o solo, o te abandono. Empiezan dinámicas donde yo estoy o no estoy de acuerdo a lo que me dan o no me dan. Exacto, a mí me da esa sensación. Está muy bueno lo que aportás. Sí, ¿algo más? Sin miedo, ¿eh? Que
que escuchan, que creen, qué pasa. Alex, Aló, ahí. a ver qué dice Alex. Mira, también yo estaba pensando desde el punto de vista de cuando la persona no le resulta ese tipo de relación, también empieza un problema de autoestima, porque siempre tiene que validar tanto su cariño como el que obtiene, siempre tiene que haber una validación y no lo obtiene porque sí. Entonces siempre también la persona se empieza a estresar a que siente que no está dando y sigue dando y sigue dando y sigue dando y no tiene respuesta y también puede ser, afectarlo a él mismo y no echar la culpa a la otra persona. Totalmente, totalmente. No soy lo suficiente. No soy lo suficiente, no sirvo. No importa lo que te dé, siempre me van a abandonar, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de cosas. Está muy bueno esto, está muy bueno, el autoestima. Entonces dijimos culpa, manipulación, chicaneo, autoestima baja. ¿Qué más? ¿Qué más les suena? Y creo que esto que hablabas, que la madre chicory o la persona chicory entrega todo, pero desconectado de su ser, la otra persona centauri también está desconectado de su ser, porque no sabe a qué decirle que sí, a qué decirle que no, qué es lo que, y termina teniendo una confusión de lo que realmente necesita también. Total, total, porque los límites no son claros, los límites son difusos, no hay sentido de quién es quién. Es como, vos tenés que saber lo que yo quiero, lo tenés que anticipar, lo tenés que hacer como yo quiero, porque si no, no sirve. Empieza una dinámica que está muy fusionada. Pensemos que justamente la madre tiene esa particularidad, ¿no? El poder fusionarse con el hijo en la psiquis al inicio de la vida para darle identidad a esa psiquis. Pero hay un momento en que esas psiquis deben separarse y deben lograr su individualidad, porque si no, es como, son esas relaciones justamente donde se observa dependencia emocional, ¿no? Pocos límites, imposibilidad de decir que no. Entonces, bueno, toda madre centauri, toda madre chicory, me animo a decir, que genera hijos con sentimientos centauri pine, bueno, centauri pine, pero centauri sobre todo, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con centauri. Entonces, para poder comprender qué es un sentimiento centauri y un poco unir todo esto que estamos compartiendo hoy, nos vamos a meter de lleno en algo que se llama territorio tipológico. El territorio tipológico, para que se comprenda, es como si fuera un país, ¿no? Que tiene adentro provincias. Este es el país Centauri. Vamos a ver qué provincias componen ese país Centauri. Esta es la mirada del doctor Ricardo Orozco, que es justamente un médico, que es un autor contemporáneo, que a mí me ha traído mucha claridad en mis estudios respecto de las flores, porque él logra ver qué es lo que se esconde detrás de las personalidades, ¿sí? Centauri en este caso, bueno, y otras también, qué es lo que va dando sustento a esa forma de relación. Entonces, si decimos que cualquier madre o padre chicory va a generar un hijo centauri, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que genera un hijo centauri? Bien, estamos hablando de un hijo que tiene todas estas características que vemos aquí, ¿no? Centauri tiene en su interior a las flores Larch, Pine, Gorse, Red Chestnut y Sweet Chestnut. Y vamos a reducir esto como a palabras claves para que se comprenda, ¿no? O sea, Centauri es la flor del sometimiento. A mí me gusta hablar de Centauri como la flor de la Cenicienta. ¿Vieron la película? Sí, me imagino que la vieron porque es muy vieja. Y acá estamos todos en los post-30. Ella está en su casa. Y todos la hacen limpiar, viejo. La hacen limpiar, la hacen llevar, la hacen traer. Pero andate a tu casa. Esa mujer no podía decir que no, ¿no? Y medio me indigno, ¿no? Porque aparte nos criaron a mi generación como que el príncipe nos venía a rescatar. ¿Qué príncipe? O sea, de aprender a decir que no. Bueno, Centauri es la flor de la Cenicienta, es la flor del sometimiento, es la flor de baja autoestima, como de no tener en claro qué quiero, de no estar conectado con mi deseo, con lo que es para mí, con lo que yo merezco.
Y dentro del país Centauri nos encontramos con estas flores, ¿no? Principalmente nos vamos a encontrar con un primer anillo, aquí concéntrico, donde vamos a encontrar a Larch, a Pine, a Gorse y a Red Chestnut. Larch es la flor de la baja autoestima, del no puedo, ¿sí? De esto que decía Alex hace un momento. No puedo, no sirvo, no soy suficiente. Es una personalidad que se compara con el otro. El otro me va a dejar por aquello o por aquella o por esto otro porque es mejor que yo. Después aparece Pine. Y Pine tiene un juego que es la culpa y la autoexigencia. Entonces ahí empiezan estas dinámicas donde tengo que dar más y dar más y dar más para ser querido, para poder obtener la validación del otro, ¿sí? Gorse lo que plantea es que no hay salida. Esta es la única que a mí me queda, no tengo otra manera de salir de esto. Y Red Chestnut nos habla del miedo por los demás, del miedo a qué va a decir el otro. Y en el núcleo de este tipo de personalidad nos encontramos con Sweet Chestnut. Sweet Chestnut es la flor del vacío existencial. Entonces esto se traduce a como no sé quién soy, no sé dónde voy, no sé lo que quiero. Mejor no digo que no vaya a hacer cosa, que el otro no me quiera, no me elija, se enoje. Esto en el consultorio es pan caliente, chicos. Es pan caliente. Es no poder decir que no poder decirle que no a un exceso de trabajo, a un cliente, a una sustancia, a una persona, y quedar completamente enganchada en esa dinámica donde hay alguien que demanda y hay otro que no puede decir que no. Donde hay alguien que dio y ahora espera recibir lo mismo cuando nadie le pidió nada. Y ahí aparece un juego que es un poco perverso si lo vemos, porque aparece la culpa, aparece el yo no puedo, y si le digo que no. Esto en dinámicas con padres e hijos, cuando un niño crece en un ambiente así, donde todo el tiempo se está necesitando cumplir la expectativa de otro, que hizo cosas para que vos hagas cosas, esto es manipulación pura. Le podemos poner el nombre que queramos, pero es manipulación. Cuando esto funciona de esta manera, lo que empieza a suceder es que se pierden las individualidades y empieza este arquetipo del sometimiento. Ese niño no sabe quién es, no sabe lo que quiere. Entonces son personas que le preguntas, pero ¿y vos qué querés? ¿Qué sé yo? ¿No? Y acá un poco que yo no soy de las personas que cree que tenemos que estar manipulando el afuera, ¿no? Que tenemos que hacer todo el cambio adentro, pero cuando empezamos a trabajar un poco, empezamos a mirar o a escuchar o a leer sobre física cuántica, ¿no? Y empezamos a comprender que nosotros como observadores somos los que estamos creando la realidad. Necesitamos volver a nosotros, necesitamos mirar adentro. ¿Por qué yo permito que el otro me diga lo que tengo que hacer? ¿Por qué yo permito que el otro me dirija? ¿No? Entonces, claro, la naturaleza de Centauri es pasiva. Tiene una individualidad poco desarrollada, complaciente, con tendencia a la sumisión. Es muy fácil de reaccionar a los deseos ajenos, situaciones como, y fuimos a cenar, ¿y qué pediste? Y me daba lo mismo. Entonces pedí lo que el otro pidió. ¿Te daba lo mismo? Decime, Vero. Te escucho. Es el típico, si no hago lo que quiere, me va a dejar de querer, ¿no? Como que si no le doy el gusto, no me va a querer más. Entonces pido lo que pide él o ella para ponerla contenta y que me quiera, hago lo que él o ella quiere para ponerla contenta y que me quiera. O sea, es también un juego medio perverso de me ama, no me ama, o sea, en base a acciones, actitudes en placer, para acrecentar el placer del otro y no el propio. O sea, y lo que pasa, menosprecio sí, con tal de que el otro sienta que me quiera.
lo interesante de esto es que Centauri aguanta, ahí te escucho, Alex, aguanta, hasta que en un momento explota. Y cuando explota tiene el mismo deseo de someter que Chicory. Entonces, por eso decía, son las dos caras de la misma moneda. Sí, Alex, te escucho. Ay, estoy en la cocina, estoy haciendo el almuerzo. Estás muy bien. Mira, también estaba pensando en cuando, y puede ser una falsa generosidad, por ejemplo, de quienes saben lo que quieren, pero ante una necesidad otros siempre se postergan, siempre es el otro primero, siempre luchan más por otro que por uno. Sí, Y, sí. y al final nunca cumple, la persona quiere hacer porque siempre está haciendo lo del otro. Y puede ser visto como una persona buena incluso, cuando no es realmente así. Sí, puede darse en ambos casos. Puede no saber y acceder igual, o puede ser una persona que realmente no puede asumir su deseo como algo que es posible. Por eso aparece el ingrediente GORS. No hay salida. Y es lo que hay. A veces, sin entrar en dinámicas tóxicas, ¿no? Me invitó mi amiga a tomar mate a la casa. Y no tenía ganas de ir, pero le dije que sí. ¿Y por qué le dijiste que sí? Y porque ella hace tanto por mí, siempre está cuando yo la necesito, ¿cómo le iba a decir que no? Pero no tenía ganas de ir. Hay una incoherencia muy grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, Centauri, en un aspecto negativo, pierde el libre albedrío y es como que se subordina como si fuera un niño. Como, bueno, sí, mamá me dijo. Todas estas dinámicas que se gestan a una tempranísima edad, después se manifiestan en otros vínculos cuando somos adultos. Entonces, la idea es empezar a tomar conciencia de esto, que nos puede estar pasando en algo muy chiquito, en una tontería como esto, ¿no? Que quiero comer, que no quiero comer, que eso se puede hablar con la pareja y se resuelve, ¿no es? O nos puede estar pasando en otras áreas mucho más profundas, ¿no? Baja hablaba del felpudo psíquico, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, personas muy empáticas frente a personas con trastornos antisociales, son psicópatas encubiertos. Entonces vemos las peores características de Chicory con las peores características de Centauri sumada al exceso de empatía. Entonces la otra, se generan dinámicas asimétricas. Eso ya estamos hablando de casos graves, ¿no? Muy graves, patológicos. Yo no me iría tan allá en este espacio que estamos compartiendo hoy. Iría como al poder tomar contacto con cuál es mi necesidad, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, qué es lo que a mí me gustaría. Y que desde ahí podemos empezar incluso a plantearle al otro qué es lo que queremos. Porque a veces la dinámica desigual no empieza con Chicory. A veces la dinámica desigual empieza con Centauri. Entonces, yo accedo a hacer lo que el otro quiere porque yo creo que si no hago lo que el otro quiere, me van a dejar. Y muchas veces lo que sucede es todo lo contrario. Es que el otro, la pareja, por ejemplo, la persona que estás conociendo, te deja justamente porque te ve desdibujado, transparente, no tenés decisión, no sabes lo que querés, no sabes dónde vas. Y es como, ¿con quién estoy? Con alguien que siempre se adapta a lo que yo quiero. Y Es una más una persona sana va a querer otra cosa, va a querer un intercambio, ¿no? Sí, Vero, te escucho. No, digo, es más una carga que una pareja, o sea, todo lo tengo que decir yo por ella o por él, todo lo tengo que aclarar yo, todo lo tengo que realizar yo. No tengo el compañero o compañera, sino que tengo una carga, alguien de quien me tengo que ocupar porque no tiene poder de decisión propio. Sí, por eso tenemos que ver que hay dinámicas que, aunque son disfuncionales, son funcionales. Porque hay alguien que le gusta controlar y hay otro que no le gusta hacer. Entonces hay alguien que tiene un exceso de control y hay otro que tiene un exceso de no hacer. Y hay matrimonios que se sostienen así por años. Yo conozco varios.
y se sostienen y están todos en armonía, bueno, son felices, son felices. El tema es que me parece que la evolución de la conciencia hoy en materia de relaciones interpersonales ha escalado muchísimo. Hemos evolucionado como especie. Entonces, como las mujeres hoy tienen mucha energía masculina y los hombres están siendo de alguna manera impulsados a tomar la energía femenina, hoy a veces una mujer, más que un hombre que la provea, necesita un hombre que la entienda. Entonces, hoy como una mujer con mucha energía masculina necesita un hombre que tenga energía femenina, porque es lo que hace que esa relación sea funcional. Pero esto es un despertar de conciencia, esto es una evolución del pensamiento y del ser, que ya no se trata de hombres o mujeres o estas pavadas de esto versus esto, y que no, se trata de comprender que en las dinámicas vinculares se está mostrando otra cosa que tiene que ver con la historia pasada, con traumas pasados, ¿no? Con cuestiones que tenemos que sanar como personas, como individuos, y que desde ahí podemos consolidar relaciones sanas, saludables, que permitan el crecimiento de todas las partes. Entonces, bueno, después tenemos otros factores importantes, ¿no? Porque si una persona Centauri cree que debe ser amada por lo que hace y no por lo que es una persona que se va a estar sobreexigiendo todo el tiempo, se va a sentir culpable, se va a sentir menos, se va a sentir comparado. Porque no vale nada él o ella en sí. Necesita hacer para. Necesita devolver lo que se le dio en esta dinámica de madre, padre, chicori, ¿no? Porque si no devuelve, no valora. No alcanza el amor. Claro, pero hay que entender que el amor que se recibió fue una inversión a largo plazo, no fue amor desinteresado, es invierto en vos porque sé que me vas a devolver. O sea, el aprendizaje de Chicory es dar desinteresadamente, y el aprendizaje Centauri es poner límites, ¿no? Pero lo que es interesante saber es que cuando una persona aguanta, esto lo veo en el consultorio, a veces llegan personas, llegan hombres, hombres, y lo aclaro porque me parece importante en los tiempos que corren. Llegan hombres al consultorio, y estoy re violento, y enseguida la sociedad es como el hombre violento. Cuando empezás a ver el comportamiento, son personas Centauri que se dejaron, bueno, y después de años de sometimiento, dijeron basta. Y ahí salió toda esa violencia, pero es porque no pudieron establecer un límite en el momento. Entonces, hablar las cosas en el momento, poder decir que no, requiere conciencia y presencia, ¿no? Y no es un tema de género, es un tema de humanos. Ahora, la pregunta es cómo salir del proceso tóxico, ¿no? Cómo salir de esas diadas de amo y esclavo que pueden estar en cualquier vínculo, no solamente en la pareja. Repito, en el trabajo, con un jefe, con mamá, con papá, con los hermanos. Yo primero recomiendo hacer un proceso personal con un profesional adecuado, que te permita ver tu historia, que te permita ver de dónde es que yo acepto esto, dónde es que yo acepto estas dinámicas vinculares, ¿por qué las acepto? ¿No? ¿Dónde se gestó de esta manera? ¿No? Y revisar esos vínculos primarios, mamá, papá, los abuelos, o las personas de referencia de tu vida, ¿no? Porque puede haber sido una vecina, que era tu niñera y te crió porque mamá y papá trabajaban, no lo sé. Meditar en amor propio me parece súper importante, porque si yo empiezo a verbalizar, ¿no? Y a decir, yo soy valioso por lo que soy, no por lo que hago. Ofrezco mi amor desinteresadamente y recibo amor desinteresadamente. Entonces, trabajo en mi independencia, trabajo en lo que a mí me hace feliz, en cuáles son mis hobbies, ¿cuál es mi misión? ¿Qué vine a hacer yo acá? ¿Para qué estoy acá? Entonces, desde ahí, cuando yo estoy enfocada en lo que yo tengo que hacer,
tengo ganas de estar viendo qué es lo que el otro me va a dar, no me va a dar, de andar chicaneando al otro, a ver qué le saco, qué le agarro, qué le doy. Me enfoco en mí, vuelco en la energía a mí, es crecimiento personal, ¿no? Es lo primero que se hace para salir de una dinámica tóxica, porque en general tiene que ver con que diste, seguís esperando algo que quizás no llegue, que el otro no tiene obligación de dártelo. Otra cosa, los límites claros. Los límites son para mí, no son para el otro. Yo nunca le pongo límites al otro. Los límites son para mí. ¿Cuánto más voy a aguantar esto? ¿Por qué tengo que esforzarme, sobreesforzarme, seguir? No. ¿Qué me hace feliz a mí? Cuando en una dinámica tóxica, uno de los miembros se empieza a enfocar en lo que quiere, el otro, siempre que estemos hablando de una persona que no es una persona patológica, no estamos hablando de un psicópata integrado, estamos hablando de personas saludables que tienen rasgos de manipulación, traumas vividos, no elaborados. La otra persona o evoluciona y se acomoda a esa dinámica, o se va, porque no hay más enganche. Tenemos que ver el enganche de la dinámica tóxica. La culpa no es del otro. El otro está haciendo lo que puede. Y hay que ver la historia de esa persona. Eso es lo mejor que puede hacer. Que a vos no te resulte, no te sirva, no es lo que quieras, joya, es tu posibilidad de irte. Y también me parece muy importante explorar los sentimientos de culpa. Porque hay algo que está instalado, y hoy lo vemos muy instalado en todos lados, es que yo soy responsable de lo que al otro le pasa. Una cosa es la responsabilidad afectiva y decir, che, la verdad la pifié con esto, no estuvo bueno, mi actitud no estuvo buena, que es un discurso de autorreflexión hacia la construcción. Y otra cosa es estar echándonos la culpa de que el otro se enojó. No. Si el otro se enojó porque yo tomé una decisión que yo quería tomar, es un problema del otro. Y tendrá que resolver en terapia por qué se enoja, porque las cosas no salen como el otro o ella o él quieren. Yo no soy responsable de los sentimientos y de las emociones del otro. Hay que hacerse cargo de la propia percepción de la vida, ¿no? Y eso es lo que nos empodera como personas. Así que bueno, esta es la dinámica del amo y del esclavo que nos propone Bach, ¿no? Mayoritariamente llegan al consultorio los centauri, los chicory también, pero vienen como por otro lado. Generalmente es la madre frustrada porque los hijos no hacen lo que ella quiere. Pero en las dinámicas de pareja suele llegar la persona centauri. Entonces, comprender esto como un todo y volver al amor propio, para mí es la clave, ¿no? del trabajo personal. Bien, hasta acá información de este webinar, y ahora les voy a contar un poco de la formación profesional en Flores de Bach. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas de todo esto? ¿Quieren aportar algo? Los escucho. Muy interesante. Bueno, me alegro, Pau. Contame, Vero. Entonces, te llega una persona centauri al consultorio, te explica su problemática, su crisis. ¿Y qué flores le recetas? Yo cuando descubro un diagnóstico, generalmente recurro al territorio tipológico. No tiene sentido dar centauri sola. No, por eso te pregunto, claro. ¿Qué es lo que Bach haría? Hubiera dado un unicista de centauri quizás. Pero cuando hablamos del territorio tipológico, nosotros estamos de alguna manera abordando el todo. Porque fíjate, si decimos, centauri es la flor del decir que no, perfecto, le damos centauri, la persona empieza a decir que no, porque es un poco así como funciona, ¿no? Pero después le agarra la culpa. Entonces va a parar de decir que no, o va a venir a la consulta diciéndote, estoy muerto de culpa. Cuando vos trabajás todo el territorio
tipológico y empezás a hacer acciones concretas para trabajar el autoestima, sus creencias limitantes respecto de que si no hace lo que el otro quiere, no lo van a querer, o lo van a dejar, o lo van a abandonar. La pregunta de ¿para qué quieres estar al lado de alguien que si no haces lo que el otro quiere, te va a dejar? Déjalo que se vaya. No, cuando empiezas a trabajar todo eso y lo trabajas todo junto y empieza a tomar GORS y se empieza a dar cuenta que está atrapado en su propio sistema de creencias limitantes, que está ahí. Cuando la persona hace así, dice, ¿para qué estoy haciendo? Y ahí es donde empieza. Y piensa que el epicentro, o sea, el núcleo, es Sweet Chestnut. Sweet Chestnut es la flor del vacío existencial, con lo cual lo que retroalimenta toda la personalidad Centauri no es ni más ni menos. Si no hago esto, me voy a sentir vacío. Sí. Sí, y no es casual, porque Chicory también tiene un territorio tipológico y su epicentro también es Sweet Chestnut. Porque tienen esa carencia de amor real. No atraigo esto hacia mí, si no doy para que vengan hacia mí, me voy a sentir vacía. Entonces, como que hago ¿cómo se dice? Un chantaje emocional. Es el chantaje emocional, no me salía la palabra. Sí, te doy el pensamiento. Es un chantaje emocional. Te Claro. doy lo que quiero a cambio. Claro. Sí, yo daría todo el territorio. Sí. A ver, dentro de lo que es la formación profesional que yo brindo en Flores de Bach, yo no solamente abordo la mirada del doctor Bach, abordo la mirada de Bárbara Espeche, que es una autora argentina, abordo Luis Jiménez, que es un autor chileno, abordo los territorios tipológicos del doctor Orozco, porque me parece que a esta altura, o sea, de la evolución de la conciencia, y además por mi experiencia en cuanto a Tantra y en cuanto a Reiki, en cuanto a otros manejos de energía, necesitamos como abrir un poquito más esto, ¿no? Mi formación profesional consta de 10 clases en las que nosotros tomamos 7 clases para trabajar lo que es la formación floral. La formación floral es netamente territorios tipológicos, características de cada una de las flores, es diagnóstico floral. Si siguen en Instagram el hashtag historia de consultantes, lo que van a encontrar son casos reales que se abordan en el curso. Yo hablo de casos reales, o sea, son 9 años a atender gente. Entonces, hay historia y les podría hacer un webinar que se llame solamente historia de consultantes, porque es muy interesante ver cómo las flores hacen su efecto y cómo las personas hacen insight mucho más rápidos, ¿no? Entonces, las clases son teóricas, pero desde la primera clase tenemos práctica. Y después tenemos 3 clases de formación terapéutica donde vemos la teoría de la personalidad de Carl Roger. ¿Por qué? Porque para mí no se puede abordar un proceso serio con Flores de Bach si yo no tengo otros recursos de base. Si yo no estoy lista para ver realmente cuál es el problema. Yo podría dar Centauri y Chicory a una persona que viene en una dinámica tóxica y si no le muestro que su problema es el autoestima, ni fu ni fa. No porque las flores no vayan a hacer efecto solas, sino porque son accesos de conciencia, ¿no? Entonces, si yo despierto una conciencia y después no tengo recurso para darle a la persona, no sirve. Entonces, en su momento cuando yo empecé a formar terapeutas florales, lo hacía exclusivamente desde Bach y no era consultora psicológica. Y después comprendí que era una responsabilidad muy grande. Porque imaginen que vamos formando terapeutas por la vida y van etiquetando personas. Ah, este es Chicory, pero es re Chicory, pero es re Centauri, este es un Vine y anda sometiendo gente por la vida. No. Eso termina siendo un acto de iatrogenia. Queremos hacer algo bueno y terminamos etiquetando a la persona y la dejamos ahí y ya está, no tiene salida. Es un diagnóstico de etiqueta, no sirve, no es lo que aporta. La idea es darle recursos a la persona para que pueda salir de ese estado, ¿no? Y bueno, la teoría de la personalidad de Carl Roger un poco nos invita a eso, ¿no? A profundizar en qué es lo que hace que la persona se mantenga en determinadas dinámicas, qué necesidades tiene.
El curso incluye la lectura en PDF, sí, videos grabados en estudio y las actualizaciones en formato Zoom, que son clases grupales, bastante similar a lo que está pasando en este momento, que permite seguir profundizando, porque a veces las mismas alumnas van preguntando cosas y nada, eso es súper interesante. Por supuesto, lo que nosotros recibimos, lo que ustedes reciben como alumnos, es un seguimiento personalizado mío. Si bien las clases están grabadas, todas las reflexiones, todas las tareas son corregidas por mí y son devueltas al alumno vía WhatsApp, incluso con audios. Así que terminamos como estableciendo un vínculo muy, muy cercano, siempre por supuesto que el alumno cumpla con sus tareas y sus responsabilidades, ¿sí? Bienvenidos a Amanecer Reiki, mi nombre es Victoria Fiorenzi. Si te interesa participar de la formación profesional en flores de Bach, podés contactar a tu vendedor a través de Hotmart. Muchas gracias por participar.